saludo fraterno a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal para poder dar lectura al documento vinculado con la lección de escuela sabática. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio al estudio o al repaso de esta semana. Señor, gracias por tu bendición al permitirnos llegar hasta este momento y poder, Señor, haber meditado en tu palabra, haber sacado grandes conclusiones. Sé que de alguna manera la lección nos ha ayudado a sacar grandes conclusiones vinculadas con la reconciliación, la unidad, la necesidad que tenemos de unirnos como pueblo. Danos tu espíritu y permite, Señor, que podamos comprender el mensaje que has tenido para nosotros. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Ok, lección número 5 de el estudio general del libro de Efesios. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Este asunto de la expiación horizontal me hace pensar en las dos funciones especiales de la ley de Dios. Esa relación que debe existir entre Dios y el hombre, que es una relación vertical, y la relación horizontal que debe existir entre mi prójimo y yo. Hoy hablaremos de una expiación horizontal que se vincula en la unidad que Cristo vino a crear entre el Padre y su iglesia para realizar una función de suma importancia para el mundo. Vamos a ir profundizando poco a poco con respecto a esa misión y la condición para poder ser parte de esa misión. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Ok, sabemos que han habido o existieron tensiones fuertes entre los griegos y los judíos, y entre los gentiles y los judíos. Habían relación tensa entre los judíos y con quien no fuera judío, que es el término que abarca a los gentiles. En este caso, en el tiempo de Éfeso, pues los griegos, con toda su filosofía y con toda su forma de poder estudiar la deidad, entraban en pugna con las costumbres y reglas vinculadas con el pueblo hebreo. Efesios capítulo 2 versículos 13 y 14, que fue la cita clave para esta semana, nos deja claros 4 aspectos importantes. El primero, Cristo destruye cualquier muro de barreras. Para nosotros es imposible, para Cristo siempre será posible. En segundo lugar, Cristo rompe la alienación, esa pérdida del razonamiento, esa pérdida de la lógica, esa pérdida del pensamiento, en donde acreditamos mucho más placer e importancia para las cosas terrenas y relegamos a Dios en segundo lugar. Entonces Cristo rompe esa alienación. Ese término tiene que ver con la pérdida de la capacidad de razonamiento. Cristo rompe la alienación. Cristo
tiene el poder para devolverte el razonamiento y poner orden en tu vida y la de tus semejantes. En tercer lugar, Cristo trae la paz y trae la reconciliación. Y por último, Cristo hace una nueva humanidad. Por eso puntualizaba la semana pasada, si en Cristo son hechas nuevas todas las cosas, ¿por qué seguimos ligados al pecado? Muy bien. Tanto Efesios 2, del 1 al 3, y Efesios 2, 11 y 12, utilizan términos vinculados, utilizan verbos en pasado, haciendo Pablo alusión a la antigua vana manera de vivir de la que hemos sido rescatados y ahora confrontados a un nuevo hombre por medio de Cristo. Por eso el apóstol puntualiza de que nosotros estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados. La semana pasada preguntábamos, ¿realmente estamos muertos a nuestros pecados? En esos pecados y delitos en los que anduvimos en pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente, las costumbres de este mundo, la cultura de este mundo. Y hablábamos un poco acerca de Satanás y hablábamos de la corriente de este mundo y todo lo que desenfoca nuestro espíritu de Dios. Ahora en Efesios 2 del 1 al 3 hay dos verbos interesantes. Anduvisteis, éramos hijos de ira. Y Efesios 2, 11 y 12 habla de que erais y estabais sin esperanza y sin Dios. Ahora, la pregunta es, ¿fuimos parte de ese pasado o todavía somos parte de ese pasado? ¿Quién miente aquí? El apóstol Pablo se está inventando que los efesios anduvieron, estaban vinculados con el pecado antes y ahora no. ¿Dónde está el problema? ¿Quién miente? ¿La Biblia? ¿Pablo? ¿O nosotros somos los que realmente nos mentimos a nosotros mismos, haciéndonos llamar cristianos y llevando un estilo de vida doble, con un pie dentro de la iglesia y con un pie en las costumbres del mundo? Y esta división tan abismal ha comenzado a borrarse y a volverse indistinguible porque se está volviendo normal dentro de nuestra iglesia. Y por lo menos una de las cosas que me encantó del autor es que él reconoce que como adventistas del séptimo día, lamentablemente no estamos unidos. Leía la semana antepasada un documento en donde se decía que el pastor Ted Wilson está preocupado por la enorme cantidad de ministerios independientes que se están levantando. ¿Qué indica esto? Bueno, cada vez queda demostrado poco a poco que la iglesia ya no confía en sus líderes. La iglesia, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, ha tenido acceso a predicaciones que han permanecido ocultas por años dentro de la iglesia. Y entonces a la iglesia se le ha quitado esa venda y entonces la iglesia ha comenzado a desconfiar de sus dirigentes porque ha logrado constatar de que lamentablemente los ministros del evangelio no están interesados en la oveja, sino más bien en la lana de la oveja. Entonces, esta situación ha permitido que algunas relaciones se rompan
y ha permitido el aparecimiento de una enorme cantidad de grupos independientes que están tratando de alguna manera de hacer lo que la iglesia no está haciendo en este momento. Perdimos nuestro logotipo distintivo de los tres ángeles, la ordenación de mujeres como ancianas y pastoras ha contaminado completamente nuestra iglesia. Ya el escuchar música mundana, el participar en eventos que tengan que ver con estadios, en shows de música cristiana, pero donde hay luces, hay humo y los escenarios parecen escenarios de mundanos donde se presentan shows de rock o pop rock o música romántica. Eso es tan común hoy. Y uno de los temores que tienen algunos teólogos conservadores es que este asunto de la agenda gay golpee fuertemente nuestra iglesia también y corramos el riesgo de ver ministros gay al frente de la iglesia. Hay una enorme cantidad de cosas. Entonces, algunos pues están buscando como opción, ¿verdad? Trabajar de manera independiente y poder realizar el trabajo que no se está haciendo en este momento y que debería realizarse. El autor está consciente que como adventistas no estamos unidos. Entonces, por eso pregunto yo, ¿fuimos parte de ese pasado de pecaminosidad o todavía estamos vinculados con él? Y hemos llegado a un punto en donde hay una enorme cantidad de temáticas que ya no son el denominador común entre los sectores, todos los sectores de la iglesia. La cuestión de la última generación, ¿será sin pecado o no será sin pecado? Ha causado división. ¿Existe el Espíritu Santo? Realmente no existe. Ha causado división también. ¿Se pueden ordenar mujeres o no se pueden ordenar? Ha causado división y una enorme cantidad de cosas. Esta lección se ha enfocado en la reconciliación. Ahora, hay mucho que hablar con respecto a esto, pero ya vamos a meternos en esa parte. Entonces, ¿fuimos parte de ese periodo pecaminoso o todavía somos parte de ese pecado? Si todavía estamos metidos en nuestros pecados, sabiendo que Cristo murió por nosotros, sabiendo que un día fuimos bautizados y fuimos recreados en Cristo para buenas obras, si todavía estamos ligados al pecado, entonces parece ser que el plan de Dios para salvarnos no tuvo éxito. Aunque lo neguemos, aunque querramos defendernos como laodicenses, aunque querramos hacernos las víctimas, pero esa es la imagen que le estamos presentando al mundo. Y por eso es que es mucho menos atractivo para la gente ser parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque hemos llegado a niveles de hipocresía tan grandes, pero tan grandes, porque la gente se da cuenta que en una campaña donde se presentan asuntos proféticos, donde se presentan aspectos escatológicos, la gente sale encantada con ese mensaje y cuando llega a nuestras iglesias se da cuenta que lo que escuchó en el sermón o en la campaña no es lo que la iglesia vive en realidad. La gente entra a la iglesia pensando que hemos leído un montón de veces el conflicto de los siglos, el camino a Cristo, que por lo menos hemos leído unas 10 veces nuestra Biblia completamente de pasta a pasta, pero con el correr del tiempo la gente se da cuenta que no es así. Entonces, lo querramos ocultar o no, esa es la imagen que le damos al mundo. ¿Cuál imagen? Una imagen derrotista.
Si todavía vivimos en nuestros pecados, entonces parece ser que el plan de Dios fue fallido en nuestra vida. ¿Te das cuenta hasta dónde llega nuestra pecaminosidad? Qué bonito fuera que solamente nos llevara de encuentro a nosotros, pero también se lleva de encuentro la reputación de Dios. Ahora, vuelvo a repetir, como lo dije la semana pasada, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. El autor habla de divisiones tanto en nuestra vida diaria como en la iglesia misma. La gran pregunta es, ¿qué es lo que Jesús puede hacer con todo esto? Que creo que es la pregunta donde vale la pena meditar. ¿Qué es lo que puede hacer Jesús sobre todo, sobre esta división que existe en la iglesia? Y yo agregaría una cosita más. ¿Cuán dispuestos estamos en ser colaboradores con Cristo para sacar a la iglesia de esa situación? El autor nos presentó a través de la lección que la reconciliación es el regalo de Dios desde la cruz. Y la misma palabra menciona que Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. El autor nos recuerda que en Efesios 1, 7 al 8, Cristo es redención. En Efesios 4:32 nos recuerda que Cristo es perdonador. En Efesios 2:13 nos recuerda que Cristo se acerca al humano. En Efesios 2:14 nos recuerda que Cristo es nuestra paz. En Efesios 2:16 se nos recuerda que Cristo está reconciliando al mundo con Dios. Y en Efesios 5:2 se nos recuerda que Cristo se entregó precisamente para favorecer esa reconciliación entre Dios y los hombres. Y en Efesios 5:25 se nos recuerda que Cristo nos ama. Interesante. Ahora, con respecto a la reconciliación, ¿qué tiene que ver o cuán importante es la reconciliación en la vida del cristiano? Y el autor se enfoca en una reconciliación que debe existir primero entre yo y Dios, y la reconciliación que debe existir con mi prójimo. Bueno, una relación vertical y una relación horizontal. No puedo decir, bueno, yo solamente prefiero amar a Dios y no a mi prójimo. No puedo decir, voy a amar solamente a mi prójimo y no a Dios. Ninguna de las dos situaciones es válida. El amor debe ser practicado en ambas direcciones, en ambos sentidos. La mensajera del Señor en la edificación del carácter, la página 81 dice, se nos ordena, no dice se nos pide, se nos suplica. No. Se nos ordena amarnos los unos a los otros. Es una orden. Como Cristo nos amó a nosotros. Él ha manifestado su amor deponiendo su vida para redimirnos. El discípulo amado dice que debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que nos caen bien. Lo lógico es eso, que sí. Pero ¿qué con los hermanos que no te caen bien? ¿Qué con los pastores que no te caen bien? ¿Qué con los dirigentes que no te caen bien? ¿Qué con los administradores que no te caen bien?
¿Qué con el hermano, la hermana de tu iglesia que no te cae bien? ¿Qué con ellos? ¿Qué con eso? ¿Cuál es la actitud? Bueno, vuelvo a leerlo. Se nos ordena amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a morir por aquel hermano o hermana, pastor, líder, anciano, que no nos cae bien? Tremenda pregunta, ¿eh? Tremenda pregunta que cada uno debe contestar. Esas relaciones tensas en la iglesia solamente nos provocan dos cosas, dos direcciones o dos situaciones que razonar. Uno de los dos va a entrar al reino de los cielos. Uno de los dos. ¿Cuál será? Bueno, el que esté dispuesto a cosechar frutos de arrepentimiento, de reconciliación y de humildad. Esas relaciones tensas entre hermanos de iglesia, con los pastores y viceversa, o con los ancianos y viceversa, o entre la familia, familias adventistas que tienen diferencias y pleitos entre hermanos, primos, sobrinos, cuñados, suegros, suegras. Dos formas, bueno, una sola forma de razonamiento. De los dos, uno va a entrar, el otro se va a quedar. ¿Cuál será el que va a entrar y cuál será el que se queda? Bueno, eso va a depender de qué tipo de semillitas estás sembrando en tu vida. Interesante. Debemos estar dispuestos a poner nuestra vida por los hermanos, pues todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y cita primera de Juan 5:1. Si amamos a Cristo, dice ella, amaremos también a los que se le parecen en su vida y carácter. ¿A quiénes vamos a amar? A los que se parecen en vida y en carácter a Cristo. Y los que no se parecen en vida y carácter a Cristo, entonces, ¿no los debo amar? Mira lo que sigue diciendo ella. Si amamos a Cristo, amaremos también a los que se le parecen en su vida y carácter. Y no solamente así, sino que también amaremos a aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ella cita Efesios 2:12. Fue para salvar a los pecadores por lo que Cristo dejó su hogar en el cielo y vino a la tierra a sufrir y a morir. Por esto él sufrió y agonizó y oró, hasta que con el corazón quebrantado y abandonado por aquellos a quienes vino a salvar, derramó su vida en el Calvario. Este asunto de la reconciliación no es algo de poca monta, es algo bastante serio. Porque Cristo, para poder reconciliar al mundo con Dios, tuvo que entregar su propia vida. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a entregar por llegar a una reconciliación cristiana? No a una reconciliación, yo le llamaría una reconciliación negociada, ¿sí? Bueno, mira, nosotros estamos arrepentidos por lo que te hicimos, ¿verdad? Pero deja de hacer esto y entonces volvamos otra vez. Esa es una reconciliación negociada. La reconciliación del cielo o la reconciliación cristiana es aquella en donde ambas partes sacrifican algo. No hay intereses de por medio. Tú dejas de hacer esto y yo te recibo, ¿sí? No, ambas partes deben comprometerse a. Ahora, la falta de fidelidad, la falta de sinceridad, la falta de honestidad, la falta de manos limpias es lo que está provocando desunión en la iglesia.
es lo que está provocando la desconfianza de los hermanos hacia sus dirigentes. Y eso es así. Y mencionarlo no tiene nada que ver con disidencia. El objetivo es que lleguemos a un acuerdo, ¿sí? Bueno, se están cometiendo estos errores y esto. Queremos saber por qué. Cuando la Biblia dice, cuando el Espíritu de Profecía dice, y cuando el Evangelio que hemos recibido dice esto, pero sin embargo estamos viendo que ustedes están permitiendo entrar a la iglesia cosas que van en contra de nuestro mensaje. Entonces, queremos escuchar una respuesta razonada. Eso es reconciliación. Buscar, dar un razonamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para bloquear esa porción que no está de acuerdo con las Escrituras y volver a ser el pueblo que éramos? Ese es el punto, ¿sí? Ahora, ese análisis parte de una realidad, parte de una verdad, ¿sí? ¿Cuál es el evangelio que recibimos y cuál es el evangelio que tenemos en este momento? ¿Y por qué ha cambiado? ¿Cuáles son los criterios que han tomado para cambiarlo? Vale la pena poner esos puntos en la mesa, discutirlos y llegar a una reconciliación. ¿Por qué? Porque la iglesia se está desgastando. Y la imagen que estamos mostrándole al mundo no es la que el Señor quiere que realmente le mostremos. Quiero cerrar esta parte con una pregunta muy interesante y dice, ¿qué es lo que Dios puede hacer con tus relaciones rotas en este momento? ¿Estás al borde de romper tu matrimonio? ¿En qué manera Dios puede contribuir a que esto funcione? ¿Has roto tu relación con tus hijos? ¿De qué manera Dios puede resolver esos problemas en tus relaciones? Sí, ya sabemos que tú no los quieres resolver. Sí, pero dale paso al que sí sabe. ¿Cuánto crees tú que Dios pueda resolver todas las cosas? Jesús declara, dice la mensajera del Señor, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Cómo sabemos que hemos conocido a Dios? Y hablamos en las primeras lecciones que el apóstol Pablo quería cerciorarse de que los efesios tuviesen el conocimiento de Dios para que pudiesen descubrir cuál era el llamado por el cual estaban dentro de la causa, estaban dentro del evangelio. Entonces, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la claridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Y ella cita 1 Juan 2 del 3 al 5. Y sigue diciendo, uno de los últimos mandamientos que Cristo diera a sus discípulos fue que os améis los unos a los otros como os he amado. Y ella cita Juan 13:34. Y ahora viene una pregunta interesantísima para mí, para ti, para el pastor, para el dirigente, para el líder, para el anciano. Tremenda pregunta. ¿Estamos obedeciendo este mandato? ¿O estamos condescendiendo con rasgos de carácter hirientes y no cristianos? Si de alguna forma hemos agraviado o herido a otros, es nuestro deber confesar nuestra falta y buscar la reconciliación. Esta es una condición esencial para que podamos presentarnos a Dios con fe
y pedir su bendición. Palabras de vida del Gran Maestro, página 109 y la 110. ¿Estamos obedeciendo el mandato divino? Comencemos por ahí. Si queremos que mejore la situación de unidad de la iglesia, debo empezar personalmente conmigo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está pasando conmigo? Y luego pensar en lo que está ocurriendo con mi prójimo. Muy bien. El día martes, el autor nos presentó cómo Cristo hizo frente al hecho de derribar esos muros divisorios por cuestiones religiosas. Y específicamente quiero enfocarme en el hecho de convertirme en una persona fanática, dura. Sí, el principio está establecido, pero no es oprimiendo, no es disciplinando, no es desfraternizando, no es viendo de menos, no es hablando tras la espalda del hermano o de la hermana. ¿Cómo yo voy a lograr que esa persona que le encanta tomar café, que le encanta ir a fiestas, que le encanta oír música, que le gusta ir al estadio, que todavía da la vida por el fútbol, que es la mujer que se pone faldas cortas, que se pinta las uñas, que usa aretes, que le gusta el baile y no es de esa forma como vas a lograr que esta persona débil en la fe logre asimilar el principio bíblico. Recordemos que los principios bíblicos que este libro encierra son principios que se fundamentan en amor, porque el carácter de Dios es amor. Y el amor no le hace mal a nadie, dice el apóstol. Entonces, ¿por qué no intentar las cosas desde otra óptica? ¿Por qué no ser más pacientes? ¿Por qué no dejas que la hermana siga pintándose como payaso? ¿Sí? Pero a través del tiempo ella va a ir descubriendo poco a poco que tanto tú como la iglesia, a pesar de que se pinta, le aman. Y entonces cuando ella llegue a estar completamente convencida de que sus hermanos la aman, hay algo que se va a despertar aquí adentro y va a comenzar a sentir vergüenza porque llega excesivamente maquillada y sabe que está violando un principio establecido en la palabra de Dios. Entonces el amor tiene la fortaleza de cambiar todas las cosas. El odio, el rencor, el castigo, la herida, es un método que todavía sigue mostrando que no es efectivo. Así que en aquel tiempo el problema de la iglesia con los griegos y con los gentiles era el asunto vinculado con la parte ceremonial de la ley. Y aquí quiero corregir a aquellos que son enemigos de la ley de Dios y que son amigos del liberalismo, porque muchos creen que esa ley de mandamientos expresados en ordenanzas fue lo que Cristo abolió definitivamente y ellos se enfocan a la cuestión de los 10 mandamientos. Bueno, esto es un tema que ustedes conocen muy bien. La pregunta es, si en Efesios 2:14, esa ley de mandamientos expresados en ordenanzas son los 10 mandamientos y para eso apareció Cristo, para abolir en su carne esa ley que crea enemistades, la gran pregunta es, ¿y entonces por qué razón el apóstol Pablo sigue
tomando en cuenta los mandamientos en la carta de Efesios. Pues si vas a abolir algo porque no sirve, entonces no lo vas a seguir mencionando como válido. Pero el autor nos da algunos ejemplos, por ejemplo, Efesios 6, 2 y 3, donde él habla del quinto mandamiento, la bendición de honrar a nuestros padres. Entonces, si los 10 mandamientos eran esa ley expresada en ordenanzas y Cristo la abolió, ¿por qué el apóstol en el capítulo 6 del mismo libro de Efesios está exaltando ese mandamiento? Luego así lo hace también con el sábado, en Efesios 5 del 3 al 14 y del 21 al 33. Perdón, con el séptimo mandamiento, con la fornicación, el adulterio. Luego en Efesios 4:28 alude al octavo mandamiento, a no mentir. En Efesios 4:25 también hace alusión al octavo y al noveno mandamiento. Y en Efesios 5:5 hace alusión al décimo. O sea, ¿cómo Pablo va a seguir pensando y enalteciendo una ley que ya no sirve para nada y que Cristo la abolió? ¿O es que yo estoy equivocado con mi razonamiento? En este caso, nuestros amigos evangélicos están equivocados en su razonamiento. ¿O será que Pablo está tratando de enseñarnos una tremenda verdad? No está refiriéndose a los 10 mandamientos. Está refiriéndose, repito, y el autor lo menciona, está refiriéndose a esos aspectos ceremoniales de la ley que dividía a los judíos de los gentiles y que Pablo pues lo representa con esa frase de la ley expresada en ordenanzas. Recordemos que los mandamientos no deben ser expresados en ordenanzas, hablando de la ley de Dios, deben expresarse en amor, porque son 10 principios de amor. Y cada uno de nosotros como adventistas del séptimo día debe ser lo suficientemente ingenioso y didacta para que con amor el inconverso conozca el mandamiento. Hoy en día, y esto lo comparo con lo que ocurre hoy en las escuelas, hoy en día es totalmente prohibido que un maestro le pegue a un estudiante. Bueno, en mi tiempo todavía lo garroteaban a uno en la escuela, ¿sí? Pero uno de los tantos pedagogos de allá del siglo XIX decía de que las letras entran con sangre. Y de ahí viene esa corriente de castigar a los estudiantes. Hoy eso es prohibido. ¿Por qué? Y no fue San Juan Bosco, el sacerdote católico, quien se inventó lo que voy a decir, sino que fue el reformador Erasmo de Rotterdam quien dijo que para educar a un niño hay que amarlo primero. ¿Por qué en el cristianismo tiene que ser diferente? Si la ley de Dios es el reflejo del amor de Dios, ¿por qué yo voy a enseñarlos de una manera diferente? Fanáticamente. No voy a abonar en nada. Así como los mandamientos han sido expresados en amor, la forma en que debo enseñarlos es en amor, con paciencia. No le vas a pedir fe de la noche a la mañana a alguien que nunca la ha tenido. No esperes que alguien recién bautizado guarde el sábado como tú lo guardas. Recuerda que es un bebé. Y los bebés no crecen de la noche a la mañana. Hay un proceso biológico de desarrollo. De igual manera, hay un proceso espiritual de desarrollo en la vida del cristiano. Es como el día que va poco a poco hasta que es perfecto, hasta que el sol está en el centro a las 12 del mediodía. Así que los 10 mandamientos no deben estar expresos en ordenanzas. Y esa era la diferencia. La ley ceremonial estaba expresa en ordenanzas. La ley de Dios está expresa en amor. Así que
Hay una pregunta que me llama mucho la atención y que sí vale la pena analizar, porque a pesar de lo que plantea el autor, siempre habrán situaciones tensas. Él pregunta, ¿qué tensiones entre los adventistas del séptimo día o entre los miembros de la comunidad cristiana en general debemos abordar y superar? ¿Por qué el amor que compartimos por Cristo debería ser suficiente para superar estas tensiones? Es muy real, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con la diseminación del evangelio tengo que hacerlo por amor. Pero también debemos reconocer que aún haciéndolo por amor, está escrito que siempre habrá una controversia. Y estoy muy de acuerdo con el autor cuando habla de qué manera los adventistas del séptimo día podemos reducir las tensiones con otros miembros de la comunidad cristiana, con otros movimientos religiosos. Magnífico. Pero sin comprometer los principios, porque entonces esto se convierte en ecumenismo y es lo que promueve el catolicismo romano, ¿sí? No nos fijemos en las cosas que nos dividen, fijémonos en las cosas que nos unen. Magnífico. Pero ¿qué es lo que van a hacer los evangélicos con el dogma de la Inmaculada Concepción? ¿Y qué es lo que van a hacer los evangélicos con el dogma de la ascensión de María al cielo? Entonces, el ecumenismo lesiona los principios. Ok, magnífico. Reduzcamos las tensiones que puedan existir, tensiones teológicas, tensiones religiosas que puedan existir con otros movimientos evangélicos. Magnífico. Pero sin sacrificar los principios. Y ese es el otro problema en el que estamos metidos como adventistas. Porque siempre hemos querido, o bueno, nuestra dirigencia siempre ha querido que nos reconozcan como que también somos evangélicos, y eso nos ha llevado a sacrificar los principios. Queremos adorar como ellos adoran, queremos comer lo que ellos comen, queremos cantar lo que ellos cantan, queremos predicar lo que ellos predican y queremos usar las formas de evangelismo que ellos usan. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no nos vamos para allá? Entonces, no tendría razón de ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces seríamos un movimiento común más. Pero lamentablemente, la dirigencia actual, ¿sí? Y lo que estoy diciendo no es disidencia, es la realidad, porque el hecho de que alguien que habla cosas que pisotean la doctrina adventista y que lo traigan al Salvador, significa que están de acuerdo con su forma de pensar. Si se está permitiendo de que entre el baile, que entren los espectáculos y que la forma de adorar cambie dentro de la iglesia, bueno, hay otros intereses. Entonces, estoy de acuerdo con el autor cuando dice hay que reducir las tensiones. Magnífico, pero sin comprometer los principios. Cuando comprometemos los principios, entonces, discúlpenme, pero yo no hablaría de qué, la palabrita que estábamos viendo, yo no hablaría de reconciliación o de disminuir las tensiones. Yo estaría hablando de ecumenismo. Y la Biblia nos habla a unirnos, no a ser ecuménicos. Eso debe estar completamente claro y erradicado. En los tiempos de Cristo, dice la sierva de Dios, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas en cuantas había escuchado de sacerdotes o rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio, el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta, enseñó a amar a toda la familia humana. Ahora la iglesia comenzó a crecer y Satanás se dio cuenta de eso
Y sigue diciendo ella, sucedió que habiendo crecido el número de discípulos, logró Satanás despertar las sospechas de algunos que anteriormente habían tenido la costumbre de mirar con envidia a sus correligionarios y de señalar faltas en sus jefes espirituales. Así hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, página 72. ¿No estará ocurriendo lo mismo en la iglesia en este momento? Murmuración, envidia, egoísmo, que ponga a hacer señalamientos y situaciones. Hay mucha tela que cortar en esta cuestión. Y finalmente la parte que toca el autor está vinculada con Cristo como nuestra paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, dice Efesios 2, 17 al 18. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué os anunció? Buenas nuevas de paz. Ese es el Evangelio de Cristo. Buenas nuevas de paz. Y por eso la palabra de Dios menciona que los pies de aquellos que anuncian el mensaje de salvación, cuán preciosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, dice Isaías 52:7, del que anuncia la paz. Ahora, me gusta lo que dice el autor. Esa paz no es solo la ausencia de conflicto. No, nosotros somos amigos y ya no discutimos. No, eso no es nada más paz, sino además resuena con el concepto hebreo de shalom, que significa paz, pero una paz que lleva una experiencia de plenitud y bienestar con nuestra relación con Dios y con los demás. Muy, muy interesante eso. Ahora, ¿cómo es la paz de Jesús? ¿Cómo es la paz que debemos tener en Cristo? La paz a la cual se refirió el gran maestro es más amplia y abarcante de lo que nos hemos imaginado, dice ella en la página 326 de Exaltada a Jesús. Cristo está dispuesto a realizar grandes cosas en favor nuestro, listo a restaurar nuestra naturaleza, haciéndonos participantes de su naturaleza divina. Quita nuestra naturaleza para que pueda ponernos su naturaleza divina. Quitar nuestras costumbres para poner las costumbres de Él en nosotros, no las costumbres del mundo. El Señor está deseoso de unir nuestro corazón con su corazón de amor infinito para que nos reconciliemos totalmente con Dios. Mientras no suceda eso, no hablaremos de una reconciliación total. Pero también es nuestro privilegio comprender que Dios nos ama tanto como ama a su propio Hijo. Miren qué lindo eso. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, la paz de Cristo se hace nuestra. No hay otro fundamento para la paz, dice ella. La gracia de Cristo, aceptada en el corazón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. ¿Cuál es la clave? La gracia de Cristo. Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador. ¿Y por qué hay tanta división hoy entre los que señalamos el pecado y aquellos que no lo quieren dejar? Y hay relación tensa. Oye lo que está diciendo, que todo aquel que por palabras o hechos le enseña a otros a renunciar al pecado y entregarse a Dios es un pacificador. Si te opones a esto, parece ser que no eres un pacificador. ¿Recuerdan aquel texto que estamos llamados? Está en el libro de Hebreos.
procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso está en el libro de Hebreos. Así que, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿por qué es importante reconciliarnos con Dios primero? ¿Por qué es importante que haya paz en nuestra vida? Pues bueno, porque somos el templo de Dios. Y vamos a recordar algunos principios. Primera de Corintios, el capítulo número 3, los versículos 16, 17 y 19. La palabra de Dios nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Realmente mora? Si alguno destruye el templo de Dios con Coca-Cola, con pizza, con salchicha, con carnita asada, con cevichito, con café, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si este templito dice malas palabras, tiene malos pensamientos, mira cosas malas, le gusta oír cosas malas y siente cosas malas, estamos mal. Dios me va a destruir, porque su templo debe ser como santo, sin mancha, sin pecado. El versículo 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora, Primera de Corintios capítulo 9, el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Interesante. Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, ¿cuál fue la gloria? ¿Cuál fue la gloria del templo que existió en el tiempo de Cristo? Mucho más grande que la gloria del templo de Salomón. Aunque físicamente el templo de Salomón era mejor, pero ¿qué es lo que hacía más hermoso el templo del tiempo de los discípulos? La presencia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que convierte en un templo santo este cuerpo? La presencia de Dios. Entonces, para que Dios esté aquí, debo limpiar mis pecados, debo estar libre completamente de pecado. Y quiero terminar con esta cita preciosa que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 145. El templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de la montaña. Y cada piedra era preparada para su lugar en el templo. Labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de un hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de sustancias inertes que deban ser trabajadas por medio del martillo o el cincel, la fuerza, la obligación, el golpe. Son piedras vivas sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad. Y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas
preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. ¿Cómo es el proceso de santificación? Gradual. Dios en ti y en mí está realizando una obra de pulido, preparándolo para su lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será ¿qué? Perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. Queridos hermanos, no olvidemos la profesión a la que hemos sido llamados. Hoy como iglesia necesitamos unirnos y pedirle a aquel que tiene la experiencia de romper barreras para que pueda botar de nuestras relaciones todo aquello que está estropeando la predicación del Evangelio. El día que eso ocurra, definitivamente seremos espectáculos al mundo. La gloria sea para el Señor. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.